En esta presentación vamos a iniciar el desarrollo de la clase número 14, que incluye dos partes. En una primera parte vamos a estudiar a los denominados bacilos gram negativos no fermentadores y en una segunda parte vamos a estudiar a bacilos gram negativos anaerobios. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta clase en cuanto a esta primera parte? Por un lado, queremos conocer las características generales de los bacilos gram negativos no fermentadores y cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial con respecto a otros bacilos gram negativos que ya estudiamos con anterioridad. Y por otro lado, conocer la importancia clínica de estas especies y los métodos de diagnóstico disponibles. Y en primer lugar veamos a qué se debe esta denominación de bacilos gram negativos no fermentadores. Y la razón es que se trata de un grupo de bacilos gram negativos aerobios que son incapaces de degradar los hidratos de carbono por la vía fermentativa, sino que los degradan por otra vía metabólica que es la vía oxidativa. Y de ahí entonces esta denominación de bacilos no fermentadores. Esta característica nos permite entonces diferenciar este grupo de bacterias de otros bacilos gram negativos que habíamos estudiado en clases anteriores, como por ejemplo el grupo muy importante del género Enterobacterales o también llamadas enterobacterias, que como sabemos se caracterizan por dos propiedades muy importantes. Para que un bacilo gram negativo sea considerado una enterobacteria, habíamos visto que debe, en primer lugar, ser capaz de fermentar hidratos de carbono y especialmente la glucosa. Y por otro lado, tienen ausencia de citocromo oxidasa, es decir, son citocromo oxidasa negativas, con la única excepción de Plesiomonas shigelloides. En contraposición, entonces, este grupo que a continuación iremos estudiando, el de los bacilos gram negativos no fermentadores, no fermentan ningún hidrato de carbono, sino que, como ya mencionamos, los utilizan por una vía oxidativa y la gran mayoría de ellos son citocromo oxidasa positiva. Entonces, en base a estas dos propiedades metabólicas, podemos diferenciar este grupo de bacterias del grupo muy grande e importante como son, por ejemplo, las enterobacterias. En esta diapositiva tenemos una imagen que ya habíamos estudiado en la clase práctica virtual para la identificación de los gram negativos, sobre todo cuando nos referíamos al grupo de los enterobacterales. ¿Cómo podemos determinar que una bacteria es capaz de fermentar hidratos de carbono en el laboratorio a partir de este medio que se denomina agar-TSI, triple azúcar hierro, o algunos también lo llaman medio de Kligler? El medio inicialmente es un medio que contiene un indicador que le da el color anaranjado característico. Es un medio en pico de flauta, como el que vemos en el tubo G. Este aspecto entonces tiene este medio de cultivo antes de que hagamos la siembra o el cultivo de la bacteria que estamos estudiando. Si es que la bacteria es capaz de fermentar la glucosa, el medio va a virar al color amarillo por la acidificación. Y si solo fermenta glucosa, solo se va a acidificar o cambiar al color amarillo el fondo del tubo, como vemos en el tubo F. El fondo amarillo y el pico rojo. Si esa bacteria es capaz inclusive de fermentar no solo glucosa, sino también lactosa o sacarosa, que también contiene este medio, entonces el medio va a quedar totalmente de color amarillo, como vemos en el tubo E, tanto en el fondo como en el pico. ¿Cómo podemos entonces reconocer que se trata de un bacilo gram negativo no fermentador y porque no va a haber viraje del indicador al color amarillo,
como observamos en el tubo D. Entonces, típicamente un bacilo gram negativo no fermentador va a presentar este aspecto: pico y fondo de color rojizo por la no fermentación de los hidratos de carbono. Y estos son los géneros de bacilos gram negativos no fermentadores que iremos estudiando, los de mayor importancia médica. Los 4 primeros, géneros Pseudomonas, Stenotropomonas, Burkholderia y Acinetobacter, son los que con mayor frecuencia se encuentran asociados a infecciones en humanos. Y en tanto los siguientes, los géneros Chrysobacterium, Elisabethingia, Achromobacter y Alcaligenes, se aíslan con menor frecuencia. En cuanto a las características generales que presentan en común este grupo de bacterias, tenemos por un lado que están ampliamente distribuidas en la naturaleza, tanto en el suelo, en el agua y en la vegetación. Existen aproximadamente 120 especies descriptas asociadas a infecciones de importancia clínica, distribuidas en los diferentes géneros que hemos mencionado. Crecen en medios comunes, es decir, no tienen requerimientos nutricionales exigentes como otros bacilos que habíamos estudiado. Son de baja virulencia, por lo cual se los considera como oportunistas. Y estas infecciones oportunistas que producen son principalmente las infecciones asociadas a la atención en salud, IAAS, también conocidas como infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias, debido al hecho de que, así como están distribuidos ampliamente en la naturaleza, también están presentes en los ambientes hospitalarios. Y vamos a comenzar hablando del género más importante de este grupo, que es el género Pseudomonas. Este género Pseudomonas está incluido dentro de la familia denominada Pseudomonadaceae y presenta las siguientes características. Son bacilos gram negativos pequeños, como los que vemos en esta fotografía de una tinción de Gram. Son aerobios, oxidasa positiva, son móviles mediante flagelos polares y presentan una cápsula mucoide de exopolisacáridos. Y esta cápsula representa, como vamos a ver a continuación, un factor de virulencia muy importante, porque este grupo de bacterias, y sobre todo la especie Pseudomonas aeruginosa, que es la especie más importante del grupo de este género, produce infecciones en un grupo de pacientes en particular, que son los pacientes con fibrosis quística. Estas siglas FQ está haciendo referencia a los pacientes que presentan esta enfermedad de base denominada fibrosis quística. En cuanto a sus características de cultivo, el género no tiene exigencias nutricionales complicadas, sino que puede crecer en cualquier tipo de medio de cultivo, con un rango de temperatura que oscila desde los 10 grados hasta los 42 grados centígrados. Y otra característica especial del cultivo de este género es el hecho de que desarrollan los medios de cultivo un olor característico que se describe como un olor frutal, un olor dulzón. Especialmente la especie Pseudomonas aeruginosa. Y por otro lado, algo que complica en cierta manera el tratamiento de las infecciones producidas por este género es el hecho de que presentan elevada resistencia tanto a los desinfectantes utilizados en los ambientes hospitalarios como a la mayoría de los antibióticos. Como habíamos mencionado, la especie más importante dentro del género es la especie Pseudomonas aeruginosa, pero también podemos encontrar con bastante frecuencia infecciones producidas por otras especies como Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas pútida. Empecemos
viendo entonces lo referente a la especie que mencionamos, es la más importante dentro de este género, que es la especie aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa. Y una característica bastante destacada de esta especie es su producción de pigmentos, su capacidad de producir pigmentos, y en especial un pigmento que es de color azul verdoso que se denomina piocianina. Por la producción de este pigmento es que a esta bacteria también se la ha denominado bacilo piociánico o bacteria del pus azul, por el hecho de que, como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos acá un medio de cultivo, un agar, en el cual se observa la producción. Este es el pigmento azul verdoso denominado piocianina, y no solo el pigmento es capaz de difundir en los medios de cultivo, sino que también las secreciones purulentas que se producen por la infección de la bacteria pueden adquirir esta coloración. Además de este pigmento azul verdoso, que es la piocianina, la bacteria puede producir otros pigmentos, como ser, por ejemplo, la pioverdina, que es de un color verde fluorescente, piorubina, que es de un color rojizo, como el que vemos aquí en la imagen, y también piomelanina. Estos pigmentos, entonces, sobre todo en los cultivos, nos permiten sospechar de la presencia de la bacteria, es decir, pueden orientarnos en el diagnóstico. En cuanto a sus factores de virulencia, Pseudomonas aeruginosa produce muchos factores tales como adhesinas, toxinas y enzimas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, es capaz de producir la denominada exotoxina A, que se designa con las siglas ETA, la cual produce destrucción tisular y es capaz de inhibir la actividad de los macrófagos contra la bacteria. Constituye entonces un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Y por otro lado, esta exotoxina A actúa inhibiendo la síntesis proteica con un mecanismo de acción similar al de la toxina de Corynebacterium diphtheriae. Además, produce bacteriocinas, como por ejemplo el pigmento que ya mencionamos previamente, la piocianina. Este pigmento, que actúa como una bacteriocina, es decir, suprime el desarrollo de otras bacterias, pero que sobre las células del huésped, por ejemplo, tiene la función de disminuir o eliminar la actividad de los cilios respiratorios, por lo cual facilita la adhesión de la bacteria a las mucosas de las vías respiratorias. Como todo bacilo gram negativo, presenta lipopolisacárido, en el cual en su fracción del lípido A tiene actividad de endotoxina y es causante del shock tóxico que aparece en las infecciones graves por esta bacteria. Por otro lado, también puede producir enterotoxinas que son causantes de diarrea, produce elastasas, que como su nombre lo indica, estas son enzimas que son capaces de degradar la elastina, produciendo daño tisular, y además facilita también la invasividad de la bacteria. Estas elastasas también ocasionan lesiones hemorrágicas que se observan en una manifestación clínica característica de infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa, que es el denominado ectima gangrenoso, del cual hablaremos más adelante. Otros factores de virulencia, enzimas tales como neuraminidasas, que facilitan la unión de los pilis de la bacteria o de sus pilis o fimbrias a las células del huésped. La denominada exoenzima S, que es capaz de inhibir la síntesis proteica y producir entonces daño celular. La fosfolipasa C, que destruye también la membrana citoplasmática, y tanto la exoenzima S como la fosfolipasa C producen destrucción tisular, facilitando la invasividad de la bacteria en los tejidos. También, como habíamos mencionado,
es capaz de producir una cápsula o glicocálix que protege a la bacteria contra la fagocitosis. Y en los cultivos, esta hiperproducción de este polisacárido en la cápsula hace que las colonias aparezcan de un aspecto mucoide, y sobre todo este tipo de colonias con cápsula se observan en los aislamientos de pacientes con fibrosis quística. Es muy característico entonces en este grupo de pacientes con esta enfermedad de base el aislamiento de bacterias de la variedad mucoide, ¿verdad? De las colonias mucoides, debido a la hiperproducción de esta cápsula. Y por otro lado, los flagelos también pueden considerarse un factor de virulencia por el hecho de que le proporcionan esta gran movilidad que facilita también la invasión en los tejidos. En cuanto a su epidemiología, como ya habíamos mencionado, son considerados patógenos oportunistas. Por lo tanto, van a producir infecciones sobre todo en inmunodeprimidos, en pacientes con quemaduras graves, en aquellos pacientes con fibrosis quística y en los que han recibido antibióticos de amplio espectro por un periodo de tiempo prolongado. La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta principalmente a los pulmones, en los cuales se produce una acumulación de secreciones mucosas, las cuales constituyen un caldo de cultivo que facilita la infección por ciertos grupos de bacterias, y entre ellos Pseudomonas aeruginosa es una de las que más frecuentemente afecta a este grupo de individuos con esta enfermedad de base denominada fibrosis quística. En cuanto a las fuentes de la infección, como ya habíamos mencionado, es una bacteria ubicua que se encuentra en una gran variedad de ambientes. Puede encontrarse en el agua, en la vegetación, en el suelo, como así también en el ambiente hospitalario y especialmente en los reservorios húmedos, tales como los lavamanos, los baños, los equipos de asistencia respiratoria e incluso contaminando los desinfectantes. La transmisión va a ser directa de persona a persona, sobre todo entre los individuos hospitalizados y a través de líquidos contaminados. Entonces, como patógeno nosocomial va a afectar principalmente a pacientes quemados, pacientes con fibrosis quística, como habíamos mencionado, también a pacientes con leucemia, a los que han recibido trasplantes, porque como sabemos, estos pacientes, tanto los pacientes con leucemia como los trasplantados, son inmunodeprimidos, y recién nacidos que permanecen mucho tiempo hospitalizados. Y sus reservorios en los hospitales van a ser los equipos de reanimación, los humidificadores, incubadoras, los preparados de leches artificiales, las piletas y drenajes, y algo que es muy importante, también un reservorio son las manos de los trabajadores de la salud. De allí que siempre insistimos con la importancia del correcto lavado de manos cuando se van a asistir a los pacientes. En esta diapositiva vemos un listado de las diferentes patologías que puede ocasionar Pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, infecciones del tracto urinario que sobre todo se han visto asociadas al uso de sondas urinarias y sobre todo en pacientes que tienen sondas urinarias de manera permanente o por periodos prolongados. Las bacteriemias, sobre todo en enfermos hematológicos, como por ejemplo enfermos con leucemia o aquellos que tienen quemaduras extensas. Endocarditis, que se han visto sobre todo en individuos adictos a drogas endovenosas. Infecciones respiratorias, como ya mencionábamos anteriormente, que se ven sobre todo afectados los pacientes con fibrosis quística, y también aquellos que requieren ventilación asistida, asistencia respiratoria mecánica.
Y aquí vamos a hacer destacar especialmente lo que estamos viviendo en esta pandemia por SARS-CoV-2, es decir, la COVID-19. Estamos viendo una gran asociación de neumonías, aparte de la neumonía causada por el SARS-CoV-2, se agregan las infecciones bacterianas en los pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica, y Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias que con mayor frecuencia están infectando a este grupo de pacientes. Infecciones oculares tales como uveitis y endoftalmitis, infecciones otorrinolaringológicas, y aquí debemos hacer mención especialmente a las otitis externas, o sea, del oído externo, infecciones cutáneas tales como foliculitis e infecciones de heridas, y las infecciones osteoarticulares, ya sea adquiridas por vía hematógena, es decir, que la bacteria llega a esa localización a través de la sangre, o por contigüidad a partir de tejidos vecinos. Todas estas patologías que hemos mencionado podemos agruparlas en dos categorías. Las entidades clínicas que van a ser adquiridas en forma comunitaria, es decir, infecciones adquiridas en la comunidad, eso significa fuera del hospital, y las infecciones consideradas nosocomiales. Las comunitarias entonces son principalmente las foliculitis y las otitis externas, los cuadros de queratitis, la osteomielitis del calcáneo en niños. Vamos a ver más adelante en detalle cada una de estas entidades. Y las nosocomiales, que son las neumonías nosocomiales, infecciones urinarias, infecciones de heridas y quemaduras, septicemia, y en aquellos casos de infecciones en pacientes con fibrosis quística. En cuanto a las infecciones comunitarias que puede ocasionar Pseudomonas aeruginosa, esta es capaz de atacar uñas, piel, ojos e inclusive tejidos más profundos, como vamos a ver a continuación. En el caso de las uñas, podemos encontrar esta entidad clínica denominada el síndrome de la uña verde, como podemos ver en la imagen, en donde hay onicolisis, que significa destrucción de la uña, e inclusive vemos que ésta puede adquirir este color verde característico del pigmento de la Pseudomonas aeruginosa, como ya habíamos mencionado. ¿En qué tipo de individuos se puede ver este cuadro? Y en aquellos que con bastante frecuencia sumergen las manos en agua, como ser las personas dedicadas a las tareas domésticas. Infecciones de la piel, como por ejemplo las foliculitis, infección del folículo piloso, como vemos en esta imagen, en aquellos individuos que se sumergen o que tienen inmersión en aguas altamente contaminadas con Pseudomonas aeruginosa, como pueden ser las piscinas mal cloradas. Y no solo las piscinas, sino también jacuzzis, hidromasajes, etc. Y asociados también a esto, a lo que son las piscinas mal cloradas, tenemos los cuadros de otitis externa, denominado oído del nadador, en el que justamente, porque recibe este nombre, porque el individuo va a adquirir la infección al entrar en contacto el agua con el conducto auditivo externo, el agua contaminada con la bacteria. Si bien esta puede infectar solo el conducto auditivo externo, sin embargo puede llegar a ser una infección muy grave que pone en riesgo la pérdida del oído, la pérdida de la audición, porque la bacteria puede continuar invadiendo tejidos más profundos, llegando inclusive al hueso. Otra infección grave también producida por Pseudomonas aeruginosa y que se adquiere en la comunidad son los cuadros de queratitis, que pueden ir precedidos por un traumatismo con algún cuerpo extraño y posterior contacto con aguas contaminadas. O también se han visto en usuarios de las lentes de contacto. Ocurre que el líquido en el cual se conservan las lentes de contacto puede contaminarse con Pseudomonas aeruginosa, y luego, una vez que el individuo
se coloca la lente, entonces puede ser la puerta de entrada para la bacteria y el riesgo de producirse infecciones muy graves que inclusive ponen en riesgo la visión, ¿verdad? Se puede producir la pérdida del ojo, la pérdida de la visión. Infecciones de tejidos más profundos pueden verse en el caso de traumatismos con cuerpos extraños, como pueden ser vidrio o clavo, que la bacteria puede llegar a tejidos profundos produciendo abscesos y celulitis e inclusive llegar al tejido óseo, dándose cuadros de osteomielitis como los denominados osteomielitis del calcáneo en niños, que en los que se suelen ver también esos casos. En cuanto a las infecciones nosocomiales, ya habíamos mencionado, uno de los casos es la infección de las quemaduras extensas, como vemos en la imagen. Esta zona de extensa quemadura, que inclusive ustedes pueden notar cómo va adquiriendo también en estas zonas el color verde característico del pigmento de Pseudomonas aeruginosa. La colonización de la quemadura va seguida de daño vascular localizado, necrosis tisular, necrosis, muerte del tejido, e incluso pueden ser justamente estas quemaduras la puerta de entrada para infecciones más graves por la bacteria, tales como bacteriemia. Otra entidad que habíamos visto son las neumonías nosocomiales, sobre todo en pacientes que han recibido tratamiento antibiótico previo de amplio espectro, que como sabemos estos antibióticos son capaces de eliminar la microbiota normal y dejan entonces al paciente expuesto a adquirir estas infecciones por estos patógenos oportunistas como Pseudomonas aeruginosa. Y también en pacientes que requieren respiración asistida o respiradores, los cuales pueden introducir el microorganismo en las vías respiratorias inferiores, como ya habíamos mencionado el ejemplo que estamos viendo actualmente en esta pandemia del SARS-CoV-2, en el cual Pseudomonas aeruginosa está jugando un papel muy importante como infección bacteriana sobreagregada a la neumonía producida por el SARS-CoV-2 en los pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica, es decir, en aquellos pacientes que son intubados. Y por otro lado tenemos las infecciones del tracto urinario en aquellos pacientes con sondas urinarias permanentes o de larga duración, y que por otro lado también suelen ser pacientes que reciben múltiples antibióticos y que los exponen a adquirir estas infecciones entonces por Pseudomonas aeruginosa. Como estábamos mencionando entonces previamente, a partir de focos de infección tales como las quemaduras, infecciones del tracto urinario o los cuadros de neumonía, a partir de estos focos la bacteria puede llegar al torrente circulatorio y producir cuadros inclusive más graves tales como las bacteriemias y las sepsis. Y también se han visto los cuadros de endocarditis en aquellos individuos adictos a drogas por vía endovenosa, ya que en los instrumentos con los cuales estos preparan las drogas que se inyectan pueden estar contaminados con la bacteria. Y como resultado de estas infecciones más graves por Pseudomonas aeruginosa, como pueden ser, por ejemplo, la bacteriemia, pero que también se puede ver en pacientes sin bacteriemia, se puede producir una manifestación dermatológica apareciendo lesiones en piel como úlceras, como se observa en la imagen, que constituyen lo que se denomina el ectima gangrenoso, es decir, la observación de este tipo de lesiones en piel, estas úlceras, que son bastante características, deben hacernos sospechar de una infección grave por Pseudomonas aeruginosa. Y se observan sobre todo en pacientes con alguna inmunodepresión o en pacientes que están hospitalizados. El diagnóstico entonces parte de la sospecha clínica de la entidad
como eczema venoso y debe ser confirmado entonces con los cultivos correspondientes. El diagnóstico entonces lo vamos a realizar obteniendo las diferentes muestras de acuerdo al sitio de la infección y realizando los correspondientes extendidos para las tinciones, coloración de Gram y cultivo en los medios apropiados y posteriormente realizando las pruebas bioquímicas para la identificación de la bacteria. Algunas cepas pueden ser ya fácilmente identificadas en el laboratorio a partir de los cultivos en forma presuntiva por las características de sus colonias, que son la hemólisis, la producción de los pigmentos y el olor característico a frutas que muchas veces algunos describen como olor a zumo de uvas, aunque también hay variantes de cepas que no producen pigmento, es decir, cepas apigmentadas. Aquí en la imagen vemos algunos cultivos que tienen el pigmento verdoso característico que ya nos orienta hacia la identificación de la bacteria, pero que siempre se debe realizar la confirmación a través de las pruebas bioquímicas que habíamos visto ya en la práctica virtual, las pruebas bioquímicas para identificación de Gram negativos. Y en esta imagen, en esta fotografía vemos un test de sensibilidad por método de difusión con discos, donde vemos los diferentes antibióticos en los discos de papel y el color verde que se difunde en todo el medio de cultivo propio de Pseudomonas aeruginosa. A continuación vamos a referirnos al siguiente género de bacilos no fermentadores, el género Stenotrophomonas. La especie que con mayor frecuencia está asociada a infecciones de importancia médica es la especie Stenotrophomonas maltophilia, que antiguamente estaba incluida dentro del género Pseudomonas y posteriormente tuvo otro cambio taxonómico, se la denominó Xanthomonas maltophilia, hasta que actualmente está incluida dentro de este género denominándose Stenotrophomonas maltophilia. Al igual que lo que habíamos visto para el género Pseudomonas, este género Stenotrophomonas está ampliamente distribuido en la naturaleza, tanto en suelo, agua, vegetación, animales, como así también en el ambiente hospitalario. Y son también bacterias que tienen afinidad por los ambientes acuáticos, por lo tanto se pueden encontrar contaminando el agua de grifos, humidificadores. Presentan también resistencia a los desinfectantes, por lo cual igualmente pueden contaminar soluciones desinfectantes, jabones, pueden colonizar catéteres. Y una vez más también debemos mencionar para este grupo de bacterias la importancia de las manos del personal sanitario en lo que se refiere a la diseminación de las mismas en el ambiente hospitalario. En base entonces a estas características que estamos mencionando de Stenotrophomonas maltophilia, podemos concluir que juega un rol también muy importante como patógeno nosocomial en infecciones asociadas a la atención en salud, entre las cuales va a producir sobre todo neumonía y bacteriemia, pero también todo este listado de patologías que tenemos citadas en esta diapositiva, tales como bronquitis, endocarditis, infecciones asociadas a catéteres endovenosos, infecciones del sistema nervioso central, sobre todo en pacientes que han sido sometidos a neurocirugía o en los cuales se debe colocar prótesis, infecciones de piel y tejidos blandos, del tracto urinario, abdominales, neumonía en pacientes con fibrosis quística similar a lo que habíamos mencionado en el caso de Pseudomonas aeruginosa. Y en general infecciones en las unidades de cuidado intensivo tanto de adultos como de neonatos y aquellos con neoplasia. Y algo que
complica igualmente el tratamiento de las infecciones producidas por esta bacteria es el hecho de que presenta resistencia intrínseca o también llamada resistencia natural a múltiples antibióticos. Ustedes recordarán que ya hemos mencionado cuando hablamos de antibióticos que existe un grupo de beta-lactámicos que se reserva, digamos, como última opción en el caso de infecciones graves, que es el grupo de los carbapenémicos. Y esta última línea de antibióticos que se reserva para el tratamiento de infecciones graves en bacterias multiresistentes, esta bacteria presenta resistencia intrínseca. Es decir, que por ser una Stenotrophmonas maltophilia naturalmente ya es resistente a los carbapenémicos, lo cual entonces complica mucho más el tratamiento de las infecciones causadas por esta bacteria porque quedan prácticamente muy pocos antibióticos disponibles para el tratamiento. A continuación, entonces, vamos a pasar a hablar con detalles de otro género que es el género Burkholderia. Este género incluye especies que anteriormente estaban también incluidas dentro del género Pseudomonas, pero en base a estudios genéticos posteriores se fueron reagrupadas dentro de este género diferente que se denominó Burkholderia. Y al igual que todos estos bacilos gram negativos no fermentadores que estamos mencionando, son bacterias distribuidas también en los ambientes naturales, tales como el agua, el suelo. Y en cuanto a las especies, hay algunas que producen entidades clínicas bien caracterizadas, tales como por ejemplo la melioidosis ocasionada por Burkholderia pseudomallei, el muermo ocasionado por la especie Burkholderia mallei, y en cuanto al complejo Burkholderia cepacia, es considerado principalmente un patógeno nosocomial. Veamos entonces con detalle lo referente a estas diferentes especies. En primer lugar, el complejo Burkholderia cepacia. ¿Por qué hablamos de complejo? Porque se trata de un grupo de especies, varias especies, que no pueden ser distinguidas en base a características fenotípicas, sino solo en base a pruebas genéticas o moleculares. ¿Pero qué tienen en común? Son capaces de contaminar los fluidos y soluciones desinfectantes utilizadas en el hospital. En la naturaleza se encuentran comúnmente en el agua y en el suelo, donde pueden sobrevivir por largos periodos de tiempo. Su importancia en cuanto a el ambiente hospitalario, como ya habíamos mencionado, es porque son patógenos nosocomiales que pueden ocasionar infecciones graves tales como neumonía, y una vez más aquí los principales individuos afectados van a ser aquellos con fibrosis quística. Por otro lado, pueden ocasionar brotes epidémicos en unidades de cuidado intensivo y en servicios de hemodiálisis o cuadros de infecciones del tracto urinario, septicemia a punto de partida, de la colonización de catéteres endovenosos. Y como habíamos visto para otras especies de no fermentadores, también presentan resistencia a múltiples antibióticos. La siguiente especie, Burkholderia mallei, es la responsable de una enfermedad zoonótica grave denominada muermo. Esta es una enfermedad pulmonar que afecta principalmente a caballos y en menor medida a mulas y asnos. Estos animales pueden transmitirla a los humanos y a otros animales tales como gatos, perros y ovejas, entre otros. Aunque la enfermedad en los humanos es poco frecuente, sin embargo, cuando ocurre, tiene una alta mortalidad que puede llegar al 95% si no se realiza un tratamiento adecuado.
La presentación clínica en los humanos, que es lo que nos interesa, se va a manifestar entonces en forma de una fiebre intensa con inflamación de las mucosas que pueden llegar a ulcerarse, especialmente en la mucosa nasal. Esto constituye la forma localizada de la enfermedad. En otra forma, que es la forma crónica, se van a producir abscesos cutáneos que pueden evolucionar hacia una gangrena, como vemos en esta imagen. Aquí, esta es la forma crónica en forma de abscesos cutáneos y que el tejido puede ir gangrenándose, como podemos observar en esta fotografía. Y a partir de esto también puede ser un foco para que la bacteria llegue a producir la forma más grave de la enfermedad, que es la forma septicémica, la cual puede alcanzar un 95% de mortalidad, como ya habíamos mencionado, si no se instaura un tratamiento rápido y adecuado. El hombre se va a infectar entonces al entrar en contacto con tejidos de los animales infectados o también a partir de fómites contaminados. Se considera, por lo tanto, una enfermedad ocupacional que van a sufrir sobre todo veterinarios o cuidadores de caballos, es decir, aquellos que entran en contacto directo con animales enfermos. En cuanto a la siguiente especie de Burkholderia, que es Burkholderia pseudomallei, son también saprófitos que se encuentran en ambientes naturales presentes en la tierra, el agua y la vegetación, y la infección humana va a ocurrir a partir del contacto con estas fuentes, ya sea por inhalación o ingestión o por inoculación percutánea a través de algún elemento contaminado con la bacteria. La enfermedad que se va a producir se denomina mieloidosis, que es semejante al muermo del cual hemos hablado previamente y que va a ocurrir esta enfermedad, la mieloidosis, tanto en el hombre como en los animales, como ser en ovejas, cabras, cerdos y caballos. En cuanto a las formas clínicas, la forma más frecuente es la neumonía, que se adquiere generalmente por inhalación del microorganismo y produce un cuadro que es muy similar a la manifestación clínica de la tuberculosis. En el mismo sitio de ingreso, la siguiente forma clínica que podemos encontrar es la formación de secreciones o colecciones purulentas localizadas en el sitio de la inoculación. Como habíamos mencionado, la bacteria también puede ingresar a partir del traumatismo o de abrasiones en la piel con objetos contaminados. Y en ese sitio de ingreso o de inoculación se producen entonces colecciones purulentas que pueden ser la puerta de entrada para la aparición de la siguiente forma clínica, que son las septicemias. Entonces, a partir de ese foco del absceso purulento puede dar lugar a cuadros de septicemia. Y otra forma clínica ya es una forma crónica en la cual se producen abscesos en diferentes órganos, tales como cerebro, pulmón, hígado e inclusive en huesos. Las enfermedades de base, tales como la diabetes o el alcoholismo, aumentan el riesgo para sufrir las enfermedades que pueden tener una mortalidad elevada si no se instaura un tratamiento rápido y adecuado. El siguiente género que vamos a ver dentro de estos bacilos no fermentadores es el género Acinetobacter. Este género en los hospitales de nuestro país realmente hoy en día representa o juega un papel muy importante en las infecciones asociadas a la atención en salud, o como ya hemos repetido varias veces, las llamadas infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales.
va muy, digamos, a la par de las infecciones ocasionadas por Pseudomonas aeruginosa. Es un bacilo gram negativo, pero que muchas veces adquiere esta forma cocoide, por lo tanto podríamos decir que es un cocobacilo gram negativo, oxidasa negativa, y está compuesto por alrededor de 21 especies, muchas de las cuales, al igual que habíamos visto para el complejo Burkholderia, no pueden ser diferenciadas fenotípicamente, solo en base a estudios moleculares o genéticos, por lo cual hablamos también entonces de genoespecies y se han descrito en ambientes hospitalarios numerosos brotes por estas genoespecies. Y de estas, las más frecuentemente relacionadas a infecciones nosocomiales pertenecen al denominado complejo Acinetobacter baumannii calcoaceticus o también llamado complejo Acinetobacter baumannii, Acinetobacter baumannii complex. En el ambiente hospitalario, entonces, ¿cuáles podrían ser sus reservorios? Puede encontrarse contaminando equipos de ventilación mecánica, catéteres endovenosos, líquidos de diálisis peritoneal y una amplia variedad de equipos médicos. Se puede integrar también a la microbiota normal de la piel de los adultos sanos, y aquí una vez más tenemos que hacer énfasis en lo que se refiere a las manos, sobre todo de los profesionales de la salud. Y en cuanto al paciente propiamente dicho, puede colonizar la cavidad oral, faringe e intestino de los mismos, constituyendo unos reservorios epidemiológicos muy importantes como fuentes de potenciales brotes nosocomiales. Por todo esto, entonces, es también considerado un patógeno oportunista. El principal lugar anatómico de colonización e infección por Acinetobacter es el tracto respiratorio. Se ha demostrado el importante papel que desarrolla en las neumonías nosocomiales y especialmente en los pacientes de las unidades de cuidado intensivo que requieren asistencia respiratoria mecánica, constituyendo hoy en día una de las complicaciones más importantes en este grupo de pacientes. Y esto es también lo que estamos viendo actualmente en esta pandemia, como ya habíamos mencionado, para Pseudomonas aeruginosa. Igualmente, Acinetobacter está jugando un papel muy importante en las infecciones bacterianas sobreagregadas a la neumonía producida por el SARS-CoV-2, es decir, en los pacientes con la COVID-19. Y además de estos cuadros de neumonía nosocomial, como podemos ver aquí en esta diapositiva, produce otras infecciones tales como bacteriemias, meningitis, infecciones del tracto urinario, infecciones de heridas traumáticas, como pueden ser, por ejemplo, las producidas en conflictos militares y en heridas quirúrgicas. E igualmente, como mencionábamos, para otros grupos de bacterias son infecciones difíciles de tratar porque estas bacterias presentan también una elevada resistencia a muchos antibióticos y tenemos muchos aislamientos o cepas de Acinetobacter con resistencia extrema a las drogas, lo que denominamos XDR, y también algunas con pan-resistencia, es decir, PDR o resistencia a todos los grupos de antibióticos disponibles. A continuación vamos a referirnos a los miembros de otra familia de bacilos gram negativos no fermentadores, los miembros de la familia Flavobacteriaceae, que son los géneros Chrysobacterium, Elisabethingia y Miroides. Si bien el género Miroides es bastante poco frecuente
en aislamientos asociados a infecciones en humanos. Vamos a referirnos principalmente a Crysiobacterium y Elisabethingia. El género Crysiobacterium está conformado por bacilos gram negativos aerobios oxidasa positiva que se caracterizan por producir un pigmento amarillo como el que vemos en la imagen. También están ampliamente distribuidos en ambientes naturales como agua, suelo, vegetación y en el ambiente hospitalario. Son de baja virulencia, por lo cual son considerados oportunistas, causantes de infecciones nosocomiales, principalmente en recién nacidos y en inmunocomprometidos. En el ambiente hospitalario se van a encontrar entonces colonizando la superficie de diferentes equipos e instrumentales médicos, los cuales van a ser entonces fuentes para la producción de infecciones asociadas a la atención en salud. Las principales especies de importancia médica dentro de este género son Crysiobacterium hominis, Crysiobacterium indológenes y Crysiobacterium gleum. Con respecto a Crysiobacterium indológenes, es importante mencionar que como agente de neumonía afecta especialmente en los últimos años a pacientes con fibrosis quística, por lo cual está siendo considerado como un nuevo patógeno emergente en este grupo de pacientes. Además, puede ocasionar también cuadros de bacteriemia, meningitis, infecciones oculares y en los últimos años se ha incrementado su aparición como agente causal de neumonía en pacientes con asistencia respiratoria mecánica en las unidades de cuidados intensivos. Y por otro lado, como ya habíamos mencionado en el caso de otros no fermentadores, por ejemplo en el caso de Stenotropomonas maltophilia, también Crysiobacterium presenta resistencia natural o intrínseca a los carbapenémicos, lo cual nos deja con pocas opciones para el tratamiento de las infecciones producidas por este grupo de bacterias. La siguiente bacteria dentro de esta familia Flavobacteriaceae que habíamos mencionado es Elisabethingia meningoséptica. Debe su nombre al hecho de que fue especialmente estudiada por una científica investigadora, Elizabeth King, ya en el año 1959. De allí el nombre que se le dio a este género, que antiguamente en realidad estaba denominado como Flavobacterium meningosepticum y posteriormente también se le había reclasificado dentro del género Crysiobacterium que habíamos mencionado recientemente y recibió la denominación de Crysiobacterium meningosepticum. Sin embargo, la nomenclatura actual es de Elisabethingia meningoséptica. Es una bacteria que también está ampliamente distribuida en la naturaleza, pero que es poco frecuente en los humanos, en los cuales entonces se considera un patógeno también oportunista. Esta bacteria es considerada entonces un patógeno emergente en el ambiente hospitalario, ocasionando infecciones asociadas a la atención en salud, sobre todo cuadros de meningitis en neonatos prematuros y niños de las unidades de cuidados intensivos. De allí el nombre justamente de la especie, meningoséptica. Puede ocasionar también cuadros de bacteriemia o sepsis a partir de punto de partida de los catéteres endovenosos, de nutrición parenteral, la cual puede ser contaminada por esta bacteria, y de los respiradores. En cuanto a los pacientes adultos, con menor frecuencia se pueden dar casos de neumonía, endocarditis y meningitis. Y otras características de esta especie es que presenta también resistencia a la mayoría de los antibióticos dirigidos contra los gram negativos.
Además presenta una mortalidad elevada, similar también a lo que habíamos visto para los bacilos gram negativos multiresistentes, y los pacientes con ciertas enfermedades de base representan factores especiales de riesgo para adquirir la infección, tales como la diabetes mellitus, procesos malignos como las neoplasias, tratamiento previo con corticoides, pacientes neutropénicos, aquellos que reciben hemodiálisis, los que tienen una hospitalización prolongada y los que han recibido múltiples antibióticos durante un tiempo prolongado, dirigidos sobre todo frente a las bacterias gram negativas. Finalmente, para este grupo de bacilos gram negativos no fermentadores, vamos a mencionar el género Alcaligenes, el cual incluye 4 especies de importancia médica que son Alcaligenes fecalis, odorans, denitrificans y cicloxoxidans. Estos bacilos pueden adquirir también formas cocoides, es decir, pueden aparecer como cocobacilos, generalmente aislados y móviles por la presencia de flagelos perítricos. La especie Alcaligenes fecalis es la que con mayor frecuencia se ha visto asociado a infecciones en humanos y es una especie que forma parte de la microbiota intestinal normal en los humanos, por lo cual es considerado también un oportunista, responsable de infecciones nosocomiales en pacientes inmunodeprimidos. Sobre todo se encuentra en aquellos que han recibido un tratamiento con corticoides por un tiempo prolongado. El diagnóstico de esta bacteria a partir de los aislamientos en los medios de cultivo se basa en la escasa actividad fermentativa del germen y en sus propiedades bioquímicas características.